Primeramente quiero dar gracias a Dios por haberme permitido haber expuesto el tema del que voy a hablar en vivo en la iglesia evangélica Una Luz en el Desierto con el pastor William Martínez. La verdad que la experiencia de tener un público presente me ha hecho entender y respetar aún más a los pastores, a predicadores y maestros que sí se dedican a hablar de la palabra de Dios, de la doctrina correcta, y gracias a ello he tenido esa experiencia de poder exponerlo en público. El día de hoy quisiera seguir con este tema, quisiera exponerlo en una manera un poco más rápida. El tema se llama cómo nos ve el mundo, es decir, con qué ojos nos ve una persona que no conoce de Dios. Las personas que no han escuchado la palabra de Dios o que la han escuchado por muchos años pero no se han convertido, o mejor dicho, no han recibido a Jesucristo en su corazón, ellos nos ven a nosotros como si fuéramos una secta. Pero la meta de este estudio es de que, número uno, aprendamos que la Biblia sí tiene las respuestas para muchas personas, o mejor dicho, la Biblia sí tiene las respuestas para esas preguntas que parecen difíciles que nos hace una persona inconversa o un ateo. Y lo segundo es ayudar a muchos hermanos jóvenes en el cristianismo y a muchos hermanos que ya tienen años a que no se aparten de su primer amor, es decir, del Señor Jesucristo, de la doctrina verdadera, del evangelio que salva. El mundo está acostumbrado a clasificar, nos clasifica en clases, clase alta, clase media, clase baja. Aún los humanos se clasifican por color, por ejemplo, una persona blanca, una persona negra. De esa manera el mundo está acostumbrado siempre a clasificar las cosas, así que el cristianismo lo clasifican como si fuera una religión más, una secta más. La persona que no cree en Dios, un ateo, y las personas que no inconversas, aquellas que han escuchado pero que no han recibido a Cristo en su corazón todavía, siempre pedirán prueba de que si Dios existe. Comparo este tipo de personas como cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿sabes karate? Y la otra persona dice, sí, yo sé karate. Entonces dice, a ver, muéstrame, a ver, hazte un giro en el aire o haz una pirueta en el aire. O cuando la persona dice, yo juego en un equipo, y la otra persona dice, pero si eres bueno. Es decir, los seres humanos por naturaleza siempre cuestionamos y siempre queremos saber más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y es por eso que el mundo nos ve como una secta, como se llama el título. Y estas son una de las tantas razones por qué el mundo cree que el cristianismo es una secta más. Todas las religiones se consideran el pueblo de Dios. El que no cree en la religión es un hereje. Tienen guerras santas, existe la blasfemia, no criticar o no creer en la religión, la glorificación del dolor, sacrificios humanos o animales. Dios es la figura máxima. Existe un infierno, un cielo, existe un libro sagrado. Todas las religiones tienen mesías y profetas. Al escuchar esto, usted se dará cuenta de que muchas similitudes existen entre el cristianismo y sectas que han sido creadas a lo largo de los años. Para que usted vea la similitud que existe entre otras religiones, le doy este ejemplo. Usted dígame de quién estoy hablando. Nació de una virgen, una estrella en el este acompañó su nacimiento y guió a 3 reyes a encontrarlo y adorarlo. A los 12 años era un niño prodigio maestro, como por la edad de los 30 fue bautizado y así comenzó su ministerio. Tenía 12 discípulos y juntos viajaban haciendo milagros. Era conocido como la luz, la verdad, el elegido, etc. Si usted dijo que era el Señor Jesucristo, le comprendo que se haya equivocado, porque no estoy hablando del Señor Jesucristo. En realidad estoy hablando de un Dios conocido como Horus, un Dios del antiguo Egipto. Su historia se remota a 3000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero no solamente es él el que tiene esas historias similares, también existe el Krishna de la India, Dionisio de Grecia y Mitra de Persia. Y aunque todas estas historias son fascinantes, déjeme decirle que nunca marcaron tanto como la historia del Señor Jesucristo, tanto así que el tiempo se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Y esas historias son las que muchos ateos y personas incrédulas utilizan para decirle a cristianos de que la religión son copias,
y que ¿quién les asegura que la religión cristiana es la verdadera religión? Así que mis hermanos y amigos que escuchan este video, voy a aprobar su fe, porque su fe necesita ser reenforzada, necesita convertirse en acero. Partamos de la lectura principal que está en 1 Corintios 15, capítulo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora vayamos al versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Busquemos entonces cuál es la definición de evangelio. La palabra evangelio está compuesta de dos vocablos, ev, que es e y v, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. El evangelio es lo que le predicamos a las naciones para que puedan comprender y entender por qué Jesucristo murió, por qué vino a la tierra, cuál fue su misión. Pero como antes ya dije, este mini estudio es para fortalecer la fe de hermanos nuevos y aún de hermanos que tienen muchos años en la palabra de Dios, porque se está suscitando, o mejor dicho, está sucediendo que por unas cuantas preguntas muchos están dudando de la fe y muchos están apartando del camino de Dios. Muchos están olvidando su primer amor. Si evangelio significa mensaje feliz o buenas nuevas, ¿por qué el mundo no lo recibe? Bueno, ya le leí las razones por las cuales el mundo cree que nosotros somos una secta más. En las otras religiones usted puede vivir una vida casi sin necesidad de no preocuparse de cuán pecador es. Tal es el caso de la Iglesia Católica, que con Padres Nuestros y Ave María se limpian pecados de años anteriores. Para nosotros los cristianos, Dios dice que si somos tibios, nos vomitará, y en la Biblia se nos aconseja que si estamos firmes, que cuidemos de no caer. Solamente en esas pocas palabras se expresa que como cristianos tenemos que perseverar y seguir adelante, mientras que otras religiones y sectas tienden a tener un pase para poder pecar y luego arrepentirse sin ninguna consecuencia. Entre las tantas preguntas que tienen las personas que no creen en Dios está la clásica que ¿por qué solamente se usa la Biblia? Y la respuesta sería porque cuando tiene problemas médicos no consulta un libro de mecánica, y cuando quiere hacer un pastel no consulta un libro de construcción. Es decir, la palabra de Dios es el manual por excelencia para conocer de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esos versículos podemos darle una respuesta a por qué siempre usamos solo la Biblia. Las otras religiones tienen libros que ellos les llaman libros sagrados. Es como aprenden acerca de su religión y cómo predican acerca de su religión. Pero escuche este ejemplo del libro conocido como el Corán. Oye, creyente, nunca tomes a un judío o a un cristiano como amigo, puesto que Dios no guía a la gente injusta. Es difícil comprender para muchas personas cómo podrían existir libros como este, haciendo alusión a que tenemos que tomar en nuestras manos la iniciativa de forzar a otros a que crean en lo que nosotros creemos, algo que la Biblia nunca ha pedido que se haga. Otra de las preguntas que hace dudar a los hermanos en Cristo es la siguiente: ¿la Biblia fue hecha por hombres? La misma Biblia nos habla que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La pregunta es, ¿por quiénes quieren los incrédulos que la Biblia hubiese sido escrita? Es decir, ¿quieren que hubiera sido escrita por animales o por otros seres fuera del planeta? Y les pongo un ejemplo un tanto ingenuo de mi parte, pero cuando encuentran los famosos círculos en las plantaciones de trigo o de maíz, la gente pierde la cabeza, no saben cómo descifrar lo que dice, no saben cómo descifrar el mensaje. Y añado más, y si Dios mismo escribiera con su dedo como lo hizo con los 10 mandamientos, cada cuán
cuántas generaciones tendría Dios que volver a hacer lo mismo, porque Israel vio a Moisés con las tablas en las manos y ni aun así continuaron desobedeciendo a Dios hasta el día de hoy. Hasta este punto, ¿siente usted que su fe tambalea? ¿Se siente inestable en la palabra de Dios? Escuche otra de las preguntas que tiene una persona inconversa. La Biblia no es ni por cerca el único libro con la moral absoluta. Es una de las preguntas más incomprendidas en el ámbito cristiano, porque estamos acostumbrados a escuchar que Dios creó los 10 mandamientos y por ende los 10 mandamientos son la moral que rige al mundo. Pero si entendemos mejor y leemos la Escritura, podemos leer en Romanos 2 del versículo 13 al 14, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando un ateo o un inconverso le diga eso, de que la Biblia no es la moral absoluta, muéstrele Romanos 2, 13, 14 y dígale: las tablas de los 10 mandamientos fueron entregadas a Israel, porque fue el pueblo escogido por Dios. Al Dios haberles dado los 10 mandamientos, Dios reenforzaba que era un pueblo que tenía que ser apartado, santo de entre todas las naciones. Es decir, aquellas personas que no conocíamos de Dios, aún nosotros sabíamos que robar era malo, que ser infiel a nuestra pareja es pecado, o malo simplemente. No teníamos los 10 mandamientos, pero aún así conocíamos lo que no debíamos de hacer. Si usted no me cree, le doy un ejemplo antes de los 10 mandamientos. Los mayas tenían la costumbre que si una persona había sido infiel, dependiendo la severidad, algunas veces le arrancaban a mordiscos la nariz a la persona que había sido infiel. ¿Qué motivaba estas civilizaciones antiguas a corregir a aquellos que no se guiaban, es decir, que no seguían la moral que ellos tenían si no conocían los 10 mandamientos? O le acerco un ejemplo antes de los 10 mandamientos de Israel. Cuando la mujer de Potifar acusó a José de haber tratado de tomarla a la fuerza, Potifar se molestó y mandó a José a la cárcel. Si José estaba en Egipto y los 10 mandamientos se dieron a Moisés después que murió José, ¿qué nos quiere decir entonces Romanos 2 del versículo 13 al 14? Que los seres humanos ya tienen en su mente que tienen que hacer lo correcto, pero no lo hacen. Eso no es que la Biblia sea la moral absoluta, es el libro, o mejor dicho, los mandamientos entregados directamente al pueblo de Israel para ser un pueblo apartado y un pueblo santo. Un comentario que nunca faltará es el siguiente: que la iglesia tiene complejo de superioridad, se cree que es el pueblo de Dios y se cree con autoridad de juzgar, a diferencia de otras religiones que no les importa cómo usted viva la vida, es decir, cuántas veces haya pecado. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 11 versículo 18 al 23: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aunque ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Las verdaderas iglesias cristianas no tienen el lujo de creerse más que otras iglesias, no tienen ese lujo de sentirse superiores a otras iglesias grandes o a otras religiones o sectas grandes. La misma Biblia nos dice que tenemos que ser humildes, porque Él tiene el poder para quitarnos. Es decir, si conocemos a Dios y después nos volvemos soberbios, Él nos va a quitar de su lado. El cristiano no goza de ese beneficio de engrandecerse, o por lo menos el verdadero cristiano que ama la fe y que sigue la enseñanza del Señor Jesucristo, el verdadero evangelio.